y todos. ¿Qué es la lógica proposición? ¿Qué es una proposición? ¿Qué recuerdan ustedes que es una proposición? Es la idea detrás de una oración. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? No. Ay, Espera. Que siempre se escribe de manera afirmativa. entonces, la idea detrás de una afirmación. Y siempre es positiva, ¿sí? Bien, Y es eso fue bueno lo ser que positivo. dijimos. ¿Cómo? Que es bueno ser positivo. Sí, eso. Y, profe, yo tengo una duda con eso. Ahora que me Dígamelo. acordé. Bueno, es que aquí mis apuntes dicen que todas las proposiciones se escriben en afirmativo, ¿sí? Sí, Pero que cuando es una proposición negativa solo se le pone la negación. sí. Entonces ahí, como, o sea, estaría colocándola, o sea, sí se podría escribir en negativo. No. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Cuando yo construyo una proposición, eh, bueno, cuando yo formalizo este proceso que vamos a hablar, se llama formalización. Vamos a colocarlo aquí. Cuando yo formalizo una oración, lo hago de la siguiente manera, ¿sí? Dígame un ejemplo de una oración que use un y o un entonces o alguno de los conectores lógicos que vimos la clase pasada. ¿Cómo es? A ver, la carretera está limpia. A ver, unos conectores, ¿cómo los puedo usar? Sí, si la carretera está limpia, entonces, si la carretera está limpia, entonces no habrá animales que estén pasando o algo así. Creo que sí. Bueno, Yo tengo una. voy. Listo, dime, este es el primero. Eso. Segundo. Si llueve, el pasto se moja. Listo, estas dos me sirven. Bien, el proceso que nosotros vamos a hacer entonces se llama formalizar. Nosotros estamos diciendo que una proposición es una idea de una afirmación, ¿sí? Y hemos dicho que estas proposiciones se simbolizan de una manera. ¿Cuál era la forma como simbolizábamos esto? Con letras de la A la Z en mayúsculas, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esto que lo vimos en la clase pasada? Sí, pero tampoco lo Sí, entendí. sí. Bien, listo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Una proposición parte de una oración, ¿sí? Una oración completa es aquella que tiene sujeto y predicado, ¿vale? En esta primera frase, ¿cuántas oraciones hay? Dos. Dos. Dos, ¿qué son? La carretera está limpia y pues lo que sigue. La carretera está limpia y digamos no hay animales en ella, ¿sí? En esta, ¿cuántas oraciones hay? Una, ¿no? Una. Ya solamente una. ¿Seguros? Dos. ¿Por qué dos? Porque llueve también cuenta como idea. Porque si llueve exactamente, digamos, esta es una contracción de una oración más larga, y es si está lloviendo, ¿sí? Y si está lloviendo es una oración completa, entonces el pasto se moja, ¿sí?
Si se dan cuenta, entonces, cada una de estas oraciones está conformada, cada una de estas frases está conformada por dos oraciones. Lo que nosotros vamos a hacer en la lógica es lo siguiente. Vamos a tomar cada una de las proposiciones o oraciones que se están usando y la vamos a convertir en una letra, ¿sí? Vamos a decir que la carretera va a ser P, está no hay animales en ella, es S, ¿sí? En este caso vamos a también llamar si llueve P y se moja S. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer ¿para qué? Para simplificar la oración. Que no nos importe lo que está diciendo, sino cómo se está diciendo. La forma que está detrás de ello. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Pero, ¿Sí se entiende? A ver, chicos. Sí, señor. Pues estamos dividiendo la oración. Vamos a Sí. verlo por partes. Listo. Entonces, ya sabemos cómo se simbolizan estas proposiciones. Lo que nos falta saber es cómo se simbolizan los conectores lógicos. Esto ya lo habíamos hablado antes. ¿Alguien se acuerda? Era ahí, mira un segundo. pero, Lo estoy buscando. Pues es lo de idio, sí, Sí. entonces. Exactamente. Pero es Y solo sí y no. ¿Y se acuerdan cómo se simboliza? no, con unas vainitas así, otra así. Esta es I, la B es O. Entonces es una flechita hacia el lado. Sí, solo sí es la flechita pero hacia el otro lado. Ahí, bueno, acá está. Sí, solo si es la flecha para ambos lados y el no es esto, una cosita así o puede ser una cosita. La cosita de la N. ¿Sí? Pueden ser cualquiera de las dos. ¿Vale? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Esto lo vimos Yo la lo tengo primera acá. vez que vimos lógica en el FP. señor, ¿Me ¿qué están hizo? escuchando? ¿Me están escuchando? También hicimos Sí. como una Ah, perdón. también notando los valores. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, digamos, la carretera está limpia, vamos a colocar aquí el ejemplo 1. El ejemplo 1 vendría a ser entonces, ¿cómo quedaría escrito? P, que es el azul, entonces, que es este de acá, el naranjita, S, ¿sí? Este proceso que nosotros estamos haciendo es entonces formalizar una oración. ¿Vale? ¿Claros hasta ahí? El segundo quedaría de una manera similar, ¿sí? El segundo ejemplo quedaría P, entonces S, de una manera similar igual, porque estamos diciendo sí y esta coma es el entonces, ¿sí? Si llueve, el piso se moja. Si llueve, entonces el piso se moja, ¿sí? ¿Vale? Profe, espera. ¿Puedes bajar un momento al no? Para copiar el otro símbolo. Gracias, ya. ¿Listo? Entonces, lo que nos va a permitir la lógica que nosotros vamos a estudiar durante esta primera mitad del periodo es precisamente esto: convertir oraciones, proposiciones en forma lógica, para analizar la forma lógica, para analizar qué es lo que nos quiere decir y si lo que nos está diciendo es realmente posible o es imposible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibles formas de escribir una misma oración? Usando todos los conectores lógicos. Pues, esas ya las vimos. P y S o P y Q, P o S, P entonces S, P sí y solo sí S, y la que me estaba diciendo Coco ahorita, esta sería no P. Entonces, cuando yo uso esta, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo digo no P, por ejemplo, en la primera es
no está limpia la carretera, o la carretera no está limpia. ¿Sí? ¿Sí me hago entender en ese elemento, en esa distinción? Señor. Vale. Entonces, si nosotros construimos un algo mucho más grande, Profe. dime, No, es que pues, sí podía subir un momento, qué pena. Solo un tricito de momento, y ya. Lucho, tienes que empezar a tomar fotos a los apuntes que toma el profe Ya. para no atrasarnos, ¿vale? No lo Qué pena. regañes. o yo de todas maneras subo todo esto a Keller, Vale, Me profe. parece mejor. y con el video de la clase y todo. Vale, ¿Bien? profe, gracias. Ah, ¿el profe está grabando las clases? Sí, Sí, señor. ¿no ves? Ah, bueno, perfecto. Ah, sí, acá aparece un Benito grabando, ok. Exactamente. Felicitaciones. Todo lo que digan puede ser y se lo usamos. Profe, cuando graba eso también graba las cámaras. No, solamente graba la pantalla, creo. Ahí yo haciéndome acá el bonito. Y el audio, o sea, esto está quedando grabado. El audio sí, todo el audio está quedando grabado. O sea, ahorita que Bien. tosiste, eso queda ahí grabado. Un saludo para mis fans. Exactamente. La Pero ¿y quién va a ver participación, esto, no? así Ah, que, y como la participación ahora cuenta, entonces si no participan, todo bien. Ah, para eso sí que hablo. excelente. Pero Bien, nosotros lo podemos denunciar por esto, profesor, ¿sabía? sí, por eso les estoy diciendo. ¿Qué? ¿Les Ah, estoy ok. advirtiendo? Que están ok. siendo Por eso grabados. les estoy diciendo, denúncienme. Exactamente. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo y escribo lo siguiente, se me va a ocurrir una cosa así súper extraña. Si tengo la oportunidad de ir a clase y salir al gimnasio, entonces sería con esta ahí, y salir al gimnasio, entonces ya se terminó la cuarentena o cuál es la otra oportunidad o Hago cosas ilegales. eso. Me gusta lo criminal. Bien, esta oración completa, todo esto que estamos escribiendo, ¿cómo lo transformaríamos cómo lo formalizaríamos? ¿Sí? Vamos a empezar encontrando cada una de las partes que son proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tiene esto? 4. ¿Cuáles son? Si tengo la oportunidad de ir a clase, la otra sería salir a gym, la otra sería ya se terminó la cuarentena y la otra sería hago cosas ilegales. ¿Será? No. ¿Sí? ¿Por qué no? Ahí están Es todos que, los... es que creo que me confundí. ¿Puede subir un momento, profe, a los ejemplos que están dando antes? Cuando uno pone ese, ¿qué significa? Ese quiere decir que esa es la forma como vamos a simbolizar este pedazo. Puede ser cualquier letra, A, B, C, D, E, F, G, H, Pero I, J, eso K, L. también es una proposición. Esa es una proposición, sí. Ah, ok, ya entonces no. Entonces, ¿qué nombres le vamos a poner a estas proposiciones? A la primera, ¿alguien que diga? L, L. La primera va a ser L. La segunda, Z, Z. Ok, Z. La tercera, C de cocho. C. Y la última, es que G. se terminó la cuarentena con esta. ¿Y la última? Iba a decir G, pero la G se parece a la C, entonces no sé. ¿Alguien Entonces, más no diga? sé. Sí. La S. Ya. Bien, listo. Entonces tenemos 4 proposiciones, L, Z, C y S. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los conectores lógicos? Los que quedan sin vallita. El cielo, entonces, el otro.
El sí y este entonces es uno solo. Sí, entonces, sí. El I y el O, la O, ¿vale? Si lo escribimos, si lo formalizamos, ¿cómo quedaría? A ver, chicos. Si formalizamos esto, ¿cómo quedaría? Espera. Yo es que no entendí muy bien, entonces estoy esperando a que alguien diga. Entonces, Ya, sería como... Entonces, L. L, mm, entonces, o sea, la línea... O sea, sí, entonces... ¿está? Sí, Z. ¿Está? Ah, eso es formalizar, ok. no sería la I No, no, primero. no, 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 entonces esa no es, sino que es I, entonces es la cosita para arriba, es como un triangulito para arriba, así, la base. Ah, ok. O sea, I. Ay, con el borrón no puedo escribir. I, ¿sí? No, 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 ese es O. Ah, ese es O. Entonces este es O. Entonces I. Entonces ahí quedaría, ahora sí, entonces, la Entonces, C, C, ahora sí la V, la V, S. S. Bien. Entonces, nuestra primera formalización quedó bien. ¿Sí se entendió esto? Y Sí se es como, entendió. es como traducir eso y ya, o Es sea, como poner los símbolos. reemplazar, exactamente, ponerlo en símbolos. Esto es una cosa muy sencilla. Ahora, si yo leo esto, si tengo la oportunidad de ir a clases y salir al gimnasio, entonces ya se terminó la cuarentena o hago cosas ilegales. ¿Cuál de estos conectores va a ser el principal? Sí, entonces. Sí, entonces. Entonces, jejeje, vamos a usar unos paréntesis para resaltar el sí y el entonces. ¿Sí? Vamos a coger estos dos así, diciendo entonces que este va a ser el principal. ¿Vale? Tierra. ¿Claros hasta ahí? Claro, profe. R. ¿Algún problema con esto de formalización? No, profe, está claro. ¿Para qué, No, no, no. para qué se formaliza, profe? ¿Para qué se formaliza? Si yo hago esto, tengo la posibilidad de decir, tengo la posibilidad de pensar en qué casos esto es verdadero, en qué casos esto es falso y en qué casos, por lo tanto, lo que estoy diciendo es verdad, se relaciona con el mundo y puede ser un argumento de peso. ¿Sí? Pero, o sea, ¿para qué se dieron esa forma de reemplazar por L, por esos signitos? Digamos, yo puedo decir, ¿qué pasa si esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero y esto es falso? Es decir, ¿qué pasa que si tengo la oportunidad de ir a clases, pero no voy al gym, voy al gimnasio? ¿Sí? ¿Y qué pasa si ya se terminó la cuarentena, pero no hago cosas ilegales? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo esto que yo escribí? ¿Qué El pasa colegio con todo está este haciendo argumento? cosas ilegales. Entonces, ¿eso qué va a querer decir? Estas relaciones de acá, todos los conectores tienen una tabla de verdad, una tabla que me dice, en estos casos, en estas condiciones, lo que tú estás proponiendo es verdadero o falso, ¿sí? Y con eso, la conclusión de acá, lo que salga de acá, va a ser verdadero o falso. Entonces, si ustedes hacen un análisis de esto a una oración que está diciendo alguien, ustedes le pueden decir perfectamente, mira, lo que tú estás proponiendo es una mentira completa, porque tú estás hablando de cosas que primero no son verdad, que cuando las relaciones no son verdad y que la conclusión, por lo tanto, no se sigue de nada de lo que estás diciendo. ¿Sí? Pero Este entonces, ejercicio, señor, toca saber si las proposiciones son verdad. sí, ¿Y quién nos da eso? eso no nos los da nadie. Entonces toca intentar hacerlo con todas las posibilidades posibles.
Ok. Entonces, esto nos daría una cosa así como una tabla que sería de la siguiente manera, y solamente la voy a dibujar para que se den cuenta cómo sería el asunto, ¿sí? Esto sería 4 al cuadrado, sería 8, sería 16. Entonces, verdadero, ay, Uy, profe, nos pasamos de la hora. sí. Bueno, si quieren dejemos ahí y nos hablamos entonces la próxima clase. Yo voy a terminar de hacer la tabla y le subo el video con toda la tabla hecha, ¿vale? Vale, Listo, profe. Entonces salgan y se meten a la Profe. siguiente clase. Y para hasta la próxima luego. clase ya me acomodo mejor con el horario y empezamos a la hora. Vale, chao, profe. Vale, chicos, después se portan juiciosos. Profe. Profe, Adiós. el fin de semana. Chao, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, Alejo. Bien, ahora sí. Entonces, quedaría la tabla como verdadero, 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 verdadero. 4, 2, sí. Verdadero, verdadero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otros 8 igualitos que serían falsos. Pero no me alcanza. Vamos a hacerlos más chiquiticos. Este, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, esto lo que nos asegura, esta construcción que hicimos acá, nos asegura tener la posibilidad, o sea, conocer todas las posibilidades que tienen esta oración de acá arriba. Esta pequeña oración que está aquí tiene más o menos unas 16 posibilidades, formas de combinación diferentes de ser verdadero o falso. Entonces, que este sea verdadero, que este sea falso, que este sea verdadero, que este sea falso, que todos sean verdaderos, que todos sean falsos. Todas esas posibilidades están enmarcadas acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir este estudio? Este estudio lo que nos va a permitir, primero, es saber si un argumento es válido, ¿sí? ¿Cuándo es válido? Porque es válido. Segundo, nos va a permitir saber si un argumento es contingente, no contingente, una falacia, una tautología, en fin, una cantidad de características que puede tener un argumento y que dadas esas características el argumento puede ser utilizable o significativo cuando se utiliza, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a permitir ese estudio de la lógica y eso es lo que nos va a permitir estos cuadritos, estas tablas de verdad. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es
profundizar precisamente sobre estas diferentes tablas de verdad, cómo se construyen y qué se puede sacar de ellas dependiendo de las diferentes reglas. Y con eso, chicos, termino el video de ahorita. Esa es la última explicación que les faltaba, solamente para hacerle paso a lo que viene el próximo martes.